Bueno, pues mi proyecto es la sexualidad en pacientes con cáncer. Se trata de un proyecto muy amplio. Yo aquí me voy a centrar en lo que es la sexualidad y el cáncer, porque claro, para estudiar sexualidad y cáncer hay que definir qué es la sexualidad, hay que definir qué es el cáncer y hacer toda una serie de trabajo para llegar a donde he querido llegar, que es a dar unas claves para una vida sexual más satisfactoria. La sexualidad en pacientes con cáncer está poco estudiada. No hay pautas claras, no hay un protocolo, pero se trata de una preocupación real y vigente porque tiene consecuencias la enfermedad y los tratamientos sobre su sexualidad, genera un impacto físico y emocional muy fuerte y tiene repercusiones en la vida sexual. La lucha contra el cáncer se hace menos dura si se cuenta con una información adecuada sobre la enfermedad, si hay un apoyo incondicional de la pareja si se tiene, si hay un apoyo familiar, un apoyo social y si hay un apoyo del cuidado integral de todos los servicios sociosanitarios. Dentro de esos servicios nos incluimos nosotros, que somos terapeutas sexuales o vamos a ser terapeutas sexuales. Desde la sexología, a ver, ¿nosotros qué conocemos? Conocemos la respuesta sexual humana. Abordamos las disfunciones sexuales de cada fase y ofrecemos pautas para una vida sexual más satisfactoria. Pero ¿esto cómo lo relacionamos con el cáncer? Pues sí lo podemos hacer. Desde la sexología podemos trabajar las afectaciones sexuales, incluso las enfermedades médicas, teniendo en cuenta muchos aspectos que ahora vamos a ver, ¿vale? Algunos datos para introducir. En nuestro país hay aproximadamente 200.000 personas diagnosticadas de cáncer. Según el Instituto Nacional contra el Cáncer, muchos tipos de cáncer y sus tratamientos farmacológicos se relacionan con una disfunción sexual casi en un 40 y un 100% de los casos, siendo más comunes las afecciones ginecológicas, es decir, de mama y ginecológicas, y genitounitarias en los hombres, pues vejiga, próstata o testículos. Los objetivos de este estudio, cuando yo me he puesto a pensar qué es la sexualidad y el cáncer, he estado investigando y demás, me he centrado en lo que es definir sexualidad y cáncer como un cómputo, como cómo se relaciona uno con el otro. Analizar las afectaciones a la respuesta sexual que tienen, algunos tipos de cáncer muy concretos, porque no vamos a entrar a ver todos los tipos de cáncer, establecer cuál es el tratamiento adecuado y quería ofreceros un protocolo de actuación que podríamos tener como terapeutas sexuales en estos casos. Bueno, pues como todos sabemos, la sexualidad humana está presente a lo largo de nuestra vida, va adoptando diferentes formas en función de nuestro estado físico y mental. El sexo se hace, se siente y se practica, pero la sexualidad va mucho más allá. La sexualidad es esa necesidad de un contacto físico, de un beso, de un abrazo, de una caricia que se tiene, que se practica y que mejora las relaciones cuando se tiene una sexualidad positiva. El cáncer, por su lado, se trata de una proliferación de células malignas que se multiplican descontroladamente invadiendo tejidos y órganos. Las causas, el origen y evolución, pues se deben a múltiples factores que van a depender pues, tanto del tipo de tumor como de la persona que lo padece. Lo que sí está claro que cuando una persona diagnostica un cáncer, la vida cambia. Y lo primero que va a pensar es en sobrevivir. Tiene cambios tanto a nivel físico, emocional, social. Pero después de un tiempo, como se puede plantear otras cosas, pasa por una serie de fases, cuando ya tiene el diagnóstico de la enfermedad, y llega un momento en su vida que dice, vale, pues yo ahora, ¿cómo de normal puede ser mi vida si tengo el cáncer bajo control? ¿O cómo puede afectar a mi vida sexual? Y además, ¿qué puedo hacer si afecta? Para estudiar la afectación en pacientes con cáncer, lo podemos hacer de dos formas. Teniendo en cuenta el tipo de cáncer, como sabemos, los más comunes son en mujeres mamas y ginecológicas y en hombres testículos y próstata y vejiga. Y también, como lo que nosotros conocemos, las disfunciones sexuales en cada fase. Las tres principales que se presentan en estos pacientes es la pérdida o la disminución del deseo, las dificultades de excitación o las dificultades para alcanzar el orgasmo. Si nos centramos en un tipo de cáncer en mujeres, pues este es el cuadro que se presentan. O sea, son mujeres que en cualquier momento de su vida desarrollan un cáncer y se pasan por una serie de intervenciones médicas, pasan por un proceso muy difícil de adaptación en el que aparecen preocupaciones por la imagen, porque pueden tener cicatrices, porque pueden tener prótesis, reconstrucción, además de lo que ya conocemos en el aspecto físico, que pueden tener pérdida de cabello.
Ante un tratamiento quirúrgico, la pérdida de la mama puede llegar a eso. Ante la quimioterapia, la función ovárica. Y en pacientes jóvenes puede llegar a abortos posibles tras los tratamientos y dificultades de reproducción, que es algo que también sería un tema aparte. En el tema ginecológico, pues igual, pueden tener pérdidas de útero, ovarios, vaginas o genitales externos. Con el tratamiento de la quimioterapia, pérdida de la función ovárica y algunas preocupaciones por la apariencia, por las repercusiones que tienen en la imagen corporal. Ante la radioterapia hay fibrosis y resecamiento de la vagina, y ante la disfunción sexual pues hay miedos al dolor, o sea, hay una atrofia vaginal, puede haber una menopausia abrupta y posiblemente tengan que tratar desde un punto ginecológico estos aspectos para tener una relación sexual más cómoda. En los hombres, desde la testicular, pues aparecen también los mismos, cosas muy parecidas, ¿no? Por la preocupación por la apariencia. Aquí las prótesis también les genera mucha angustia, porque los hombres a la hora de tener la erección va a dificultarla, y si llegan al momento en el que tienen que tener una prótesis, pues eso también les va a generar un impacto emocional. Cuando son vejiga y próstata, pues también hay una alta incidencia de disfunción sexual y también una serie de dificultades que se presentan en torno a la apariencia y al malestar. Bueno, si nos vamos a los estudios que hablan sobre las fases de la respuesta sexual afectada, las fases que más se afectan en pacientes con cáncer es el deseo, la excitación y el orgasmo, que no deja de ser lo que nosotros trabajamos en realidad, ¿no? En estas tres fases concretamente. En la pérdida de deseo, ambos tienen una pérdida de deseo, tienen muchos factores que condicionan esa pérdida de deseo, que ahora pasaremos a ver. En la excitación, igual, hay cambios en la mujer, hay cambios en los genitales, debidos al dolor, a la pérdida de sensibilidad o adormecimiento, y en el hombre la disfunción eréctil. En el orgasmo, pues hay una dificultad para alcanzar el orgasmo. En el hombre también se da esa dificultad y los tratamientos no llegan a impedir que tengan una dificultad para llegar al orgasmo, pero ellos, al estar por toda otra serie de factores anteriores, pueden pasarles esas cosas y también se preocupan. Lo que sí que es muy característico de los hombres es que pueden llegar a tener un orgasmo seco. O sea, el volumen, el caudal del semen es menor y llega un momento en el que... Y eso también pues, genera toda una serie de afectaciones que interfieren en la vida de los pacientes. ¿Qué factores interfieren en la respuesta sexual humana de los pacientes con cáncer? Hablamos en términos generales, porque los estudios hablan del deseo, excitación y orgasmo, pero para el deseo y la excitación utilizan estos mismos aspectos. Entonces, en realidad se pueden englobar en todo un cómputo porque son los aspectos físicos, por lo que hemos estado hablando, los síntomas y las consecuencias propias de la enfermedad. Son personas que tienen que hacerse muchas pruebas médicas, pueden tener anemia por las repercusiones del tratamiento, pueden tener trastornos digestivos, tienen náuseas, tienen una serie de efectos y malestares, dolor, cansancio, fatiga. ¿Cómo te vas a poner a centrar en tu sexualidad si te encuentras así? Tienes dificultades para dormir. En el aspecto psicológico, pues igual hay una serie de creencias y de miedos respecto a la enfermedad que en esos momentos, aunque ya estés en la fase de aceptación, digamos, de que estás aceptando que vas a tener una vida con un cáncer o tras una recuperación, también vas a seguir teniendo miedos, porque puede volver a pasar, me puede volver a repetir. El impacto emocional, de motivaciones y el estilo de afrontamiento es muy importante, que tengan un estilo de afrontamiento activo, y si lo tienen, todas estas cosas se va a trabajar con mucha más facilidad. Ciertas secuelas quirúrgicas de la imagen corporal pues genera sensaciones de desagrado hacia uno mismo. Claro, es que ahora no voy a ser tan atractivo. Me falta un testículo, ¿cómo yo me pongo con una mujer a explicarle que tengo un testículo menos? Me da vergüenza. O una mujer, tengo un pecho menos. ¿Cómo erotizo el cuerpo? Puedes tener muchas opciones, puedes tener prótesis, puedes tener reconstrucciones, pero hay que cambiar la sexualidad. En los aspectos sociales, pues hay alteraciones en la rutina. Hay personas que tienen que darse de baja laboral y hay cambios en el empleo, por ejemplo. Impacta en la familia, en los amigos, en los padres, en los hijos, y tienes que explicarle y comunicarte con ellos cómo te sientes. En general, hay interferencia en todas las relaciones sociales y personales de la persona y todo esto afecta a la respuesta sexual humana. Me he parado en esta fase concretamente para resaltar cuáles son las cosas que a los hombres les suele pasar, sobre todo cuando tienen un tratamiento hormonal, un tratamiento farmacológico, la quimioterapia, ¿no? Porque para ellos la disminución de la intensidad del orgasmo
es más común que en el caso de las mujeres y lo viven con bastante angustia. No suele lo que he comentado antes, no suele dañar la fase de eyaculación, pero ¿qué pasa? Que sí, el caudal del semen va a ser diferente. Puede ser reducido o incluso seco, lo que puede dificultar la erección. El tratamiento lo que sí nos suele producir es eyaculación precoz y tampoco imposibilita alcanzarlo. Entonces, si nos llegan a nosotros como terapeutas sexuales y tenemos que trabajar bajo todo este panorama de aspectos médicos, tenemos que saber que no se imposibilita, que muchas de esas cosas vienen más de otros aspectos. Y en el tema psicológico, pues hay una queja por eso mismo, por la intensidad ha cambiado, ya no tengo la misma cantidad de semen, me da vergüenza, si no me corro, en fin, eso. Miedos y leones para dificultar alcanzarlo, que todas estas cosas repercuten aquí. Lo que digo, las mujeres rara vez cambian tras el tratamiento, se deben más a otros factores. Si una pareja tiene conflictos maritales antes de que aparezca la enfermedad, puede exacerbarse los conflictos maritales en el momento que está la enfermedad. Si no hay una buena comunicación, si no hay una buena relación, puede desencadenar la exacerbación de una crisis conyugal. En parejas felices parece ser que no suele ocurrir. Eso es lo que dice Grau y compañía. Y luego el doctor Rubio nos dice que hay que tener una mente abierta, el autoconocimiento, la salud, hay que cuidar la salud y olvidar. ¿Hasta qué punto se aplica esto a pacientes con cáncer? Yo me lo he preguntado cuando estaba haciendo el estudio. ¿Vale? Sí, hay ciertas cosas, la minimización, pero no todos tienen conflictos maritales, con lo cual no lo encajaría ahí. En fin, la educación sexual se hace también desde la terapia sexual, los cambios de actitudes, los mitos también los trabajamos. Total, que al no haber un protocolo ni pautas claras en el tratamiento, pues con todo lo que ya conocemos de la terapia sexual, que ya es bastante, teniendo en cuenta todos los aspectos médicos, físicos y orgánicos que puede tener una persona con cáncer, conociendo lo que hay en la literatura, que no hay un protocolo claro, pues he elaborado un protocolo. A ver qué os parece. Bueno, por lo primero de todo, como siempre hacemos cuando viene un paciente, ¿verdad? A nosotros, pues tenemos que crear un ambiente de confianza para hablar sobre sexualidad. Pero en estos casos tenemos que tener muchísima más delicadeza, porque a lo mejor vienen a nosotros, pero todavía hay cosas que no quieren hablar. La sexualidad es un tema que a veces es difícil de abordar cuando hay una limitación física. Si viene por la pareja, tenemos una pareja, uno de ellos es que tiene cáncer, la otra persona no, y la otra persona quiere que vayamos para tener información. Y se propone a preguntar, y la persona que tiene con cáncer está allí y a lo mejor no quiere hablar. ¿Cómo llevamos eso? Pues es bueno resolver las dudas y preocupaciones con la persona con cáncer primero y luego, si considera que quiere que venga su pareja, que acuda también su pareja. Explicar cómo puede afectar la sexualidad en función del tipo de cáncer que traiga la persona, no ponernos a divagar de los tipos de cáncer, los estudios, esto dice, no, vamos a ver qué cáncer tienes. ¿Tienes cáncer de próstata? Pues vamos a tratar lo que se pueda, o sea, vamos a enseñaros una nueva sexualidad, vamos a ofreceros las herramientas que ya conocemos. Y eso vamos a hacer, ofrecer en primer lugar estrategias para fomentar el erotismo propio y una vez conseguido erotizar en pareja. Contamos con posiblemente si está en una fase de aceptación, si ya está en esa pregunta de cómo puedo aceptar a mi vida sexual y qué puedo hacer, va a estar receptivo a nuestra información, pero siempre y cuando tenemos que tener esa delicadeza para tratar los temas y ir dándoles tiempo, para ver en qué momento abordamos ciertas cosas. En las estrategias para el propio erotismo, pues bueno, pues evaluar la vida sexual antes de la enfermedad, evaluar la vida sexual como es ahora. Y muy importante también analizar cómo él o ella percibe qué ha cambiado en su vida sexual, porque hay veces que el funcionamiento genital está intacto y percibe que su vida sexual no funciona. Trabajar cómo se siente su sexualidad actual, desmitificar o quitar creencias erróneas respecto a su tipo de cáncer y a la sexualidad. Por ejemplo, en los cánceres de útero, el cáncer de útero no puede ser prevenido. Te sientes mal porque podía haberlo prevenido, pero bueno, hay que desmitificar, esto no es verdad. O sea, hay ciertas cosas con una buena asistiendo al ginecólogo, con buenas revisiones, puede llegar, pero también se puede prevenir. No necesito una prueba del papiloma, bueno, pues eso es algo que se puede hablar, porque hoy en día es una cosa que está muy común entre la sociedad y hay que ver si se puede valorar o no, dependiendo de las relaciones sexuales que tenga, en fin, pues desmitificar todas aquellas cosas que sean concretas del cáncer de la persona que venga a nuestra terapia.
Conocer qué expectativas tiene y qué quiere conseguir con la terapia sexual. Primero a él saber, o a ella saber, qué es lo que quieres conseguir. Sabemos estas limitaciones físicas, qué quieres conseguir, qué quieres aprender, para ya trabajar sobre esa base. Informarle sobre cómo, después de ya llegar aquí, ya sabemos lo que tenemos una información general, pues vamos a informarle de lo que conocemos, la respuesta sexual humana, cómo funciona, qué limitaciones tiene el cáncer, cómo influye en la respuesta sexual, lo que ya conocemos, pero centrándonos en que hay una enfermedad. Ofrecerles, después de esta información, que se den un tiempo, que piensen, que se observen, que se conozcan, que acepten, que aprendan a aceptar realmente cuáles son las partes de su cuerpo que han cambiado, porque va a tener una nueva vida, o sea, su vida va a ser diferente. En algún momento, si todo está estable y consideramos que a nivel emocional está ya establecido hasta cierto punto, podemos utilizar algunas técnicas de las que conocemos para la imagen corporal, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que hay una estabilidad emocional, porque si no eso ya sería de psicología. Si se está conociendo sexualmente de manera activa, si se está aceptando, si está observándose su cuerpo, qué le gusta, cómo le gustaría ponerse ciertas cosas o lo que le gustaría hacer en la sexualidad, a ver, ahí. Pues les enseñamos a aprender una nueva clave erótica. Una nueva clave erótica porque hasta ahora habrían tenido una con su cuerpo como era antes y su mente, y ahora hay que enseñarles a sincronizar de nuevo en ese canal en la mente para que conecte con las propias sensaciones corporales y se deje abandonar a ellas. La enfermedad sí que puede haber afectado, pero hay miles de zonas erógenas en nuestro cuerpo. No solamente son los genitales, tenemos millones de zonas que ya conocemos cómo podemos abordarlas. Es importante darles el tiempo que se requiera para conseguir que vaya percibiendo diferentes estímulos y nosotros ir ofreciéndole el material que tengamos. Cuando el deseo sexual y la clave erótica están bien, la excitación se puede mantener. Vamos a ver unos ejemplos. La disminución o la pérdida de deseo puede darse por cierta medicación como la prolactina. Hay ciertos tratamientos hormonales del cáncer que pueden dificultar la eyaculación y eso hace que se dificulte la erección. El orgasmo puede tener menor intensidad en algunos tratamientos oncológicos, ya sea por tratamiento oncológico o por la irradiación pélvica. Pero bueno, hay que enseñarles sexualidad, una nueva sexualidad. El dedicarse un día en concreto, a la semana, al mes, el día que pactemos, que hablemos, que consideremos con la paciente que tenemos delante, para preparar ese escenario con lo que ya conocemos, con música, con todo lo que potencie los sentidos, música, olfato, gusto, lo que conozcamos que puede desarrollar y favorecer así la sexualidad. Es importante también hacerles una diferencia entre lo que es excitación y erección. Puede que lleguen a haber dificultades de erección, pero en la excitación hay que ir mucho más allá. El cuerpo y la mente están conectados y nuestra mente trabaja para sentir placer. Podemos recibirlos a través de todos los receptores que tenemos en todo el cuerpo, pero la mente es muy potente y puede ir más allá de la mera erección. O sea, no hay que centrarse en si estamos o no estamos, o si hay sequedad vaginal o no, hay que centrarse en lo que nos está gustando. Hasta aquí, según mi protocolo y según lo que ya he investigado, pues se recomendaría dejar genitales, o sea, solamente el explorar lo que es la clave erótica y todos los estímulos. Si una vez hemos conseguido que el erotismo propio, pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase, que es la estimulación propia, la estimulación en pareja, hay que tener muy en cuenta todos los aspectos médicos. Hay que tener las condiciones físicas actuales de esa persona. Y si todo está preparado y se puede, vamos a enseñar una estimulación propia diferente, ¿vale? Quizá la que has utilizado hasta ahora, si hay un funcionamiento genital normal, puede seguir haciéndolo como hasta ahora, podemos ofrecerles algunas herramientas diferentes para que aprenda, pero si no hay un funcionamiento genital normal, hay que tener cuidado en indicarles, vamos a hacer una estimulación propia. Me refiero a masturbación. O sea, no hay que obsesionarse con aspectos del mantenimiento, un poco como he dicho antes. O sea, otra vez volvemos a hablar un poco de lo que es la erección y excitación, no obsesionarse ni con el mantenimiento de la erección ni con la sequedad vaginal en mujeres. Se puede empezar y volver a parar y se puede utilizar, si se puede, el funcionamiento es adecuado, el funcionamiento genital es adecuado, valorar la técnica de la parada y arranque. Se pueden utilizar juguetes eróticos, se pueden utilizar lubricantes, se puede utilizar muchísimo material que tenemos en sexología. Y por supuesto, no hay que otorgar el premio gordo al orgasmo, sino que hay que disfrutar de todos los estímulos que se han aprendido y concentrarse en ellos.
Si ya conseguimos una buena estimulación propia, si hay un funcionamiento genital normal, llegamos al punto de ponerlo en pareja. Una vez que se consiga todo esto, podemos ofrecer la técnica de placereados, teniendo en cuenta el tipo de cáncer que tenemos, ¿vale? Para ir cuidadosamente introduciendo genitales, pechos y otras cosas, ¿vale? Podemos empezar solamente con masajes y poco a poco introduciendo lo demás, o sea, ir haciendo como una escala de pasos, adaptándolo a la persona que tenemos delante. Y, por supuesto, llegados a este punto, si todo ha ido bien y la terapia continúa, llegamos al coito no exigente, igual en función del tipo de cáncer, y superado el proceso se puede poner en práctica todo lo que se ha aprendido, todo lo que ha aprendido del terapeuta sexual. Conclusiones. Pues bueno, la sexualidad es una necesidad en todas las personas, pero también en las personas con cáncer, incluso en las personas con cáncer terminales también. Sí, tienen toda una serie de cambios en la imagen, en cicatrices, prótesis, reconstrucción. Tienen una menor intensidad, pueden tener una menor intensidad del orgasmo, pueden tener dificultades para mantener la erección, pueden tener menor volumen de semen. La afectación va a estar ahí, incluso pueden llegar a rechazarse a ellos mismos o rechazar a su pareja por no encontrarse con fuerza. Si estoy cansado, fatigado, tengo náuseas, ¿cómo me voy a poner a pensar en esto? Sí, ya estoy mejor y mi enfermedad está bajo control, pero todavía tengo cosas que me impiden hacer. Vamos a dejar un tiempo. La sexualidad te va a acompañar toda la vida. Si ahora mismo no la tenemos, no pasa nada. O sea, te puedes, con una caricia, con un beso, cualquier cosa, es suficiente. El cáncer no es sinónimo de muerte y la vida va a continuar, la sexualidad va a continuar contigo. Cáncer y sexualidad van mucho más allá del coito, van en lo que digo, el beso, el abrazo, la caricia, y es aprender a sentir, a desear y a excitarse de una manera diferente, estando abiertos a esta nueva sexualidad. Tenemos que seguir trabajando en protocolos y pautas, creo que sería bueno para poder trabajar enfermedades, no solamente la del cáncer, sino cualquier enfermedad médica, conociendo las características específicas de cada una de las enfermedades. Y si combinamos todo lo que hay, lo que conocemos en sexología, que es un poco lo que hemos visto aquí, las disfunciones sexuales, cómo actuar con prudencia, haremos que la terapia sexual sea eficaz en pacientes con cáncer. Desarrollar la capacidad de desear, de excitarse, estar abiertos a aceptar y aprender, a observarse con buenos ojos, a cuidarse, mimarse y, en definitiva, a desarrollar algo natural como es la propia sexualidad. Se favorece el acercamiento y la comunicación en nuestra relación de pareja y nuestros encuentros sexuales. Se mejora los sentimientos, se fomentan emociones positivas y todo ello es bienestar personal y salud física. Muchas gracias a todos.